Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azalia Cervantes. Continuamos con Aprendiendo desde casa. El día de hoy hablaremos de los feminismos. Y bueno, ineludiblemente hablar de la historia del feminismo o de los feminismos en plural, tenemos que hacer referencia a la historia de las mujeres, ¿no? Y esta historia es muy amplia, ¿no? Ya que en todos los tiempos y en todas las culturas y momentos históricos podemos identificar a mujeres muy activas y críticas que han cuestionado el porqué de las desigualdades entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y también es importante decir que el feminismo se ha colocado, ¿no? A través de la historia como un movimiento organizado, político y social desde el siglo XVIII, al menos así se ha definido por algunas historiadoras, algunas académicas, porque es cuando se concibe que las mujeres se empiezan a organizar y se da paso a una conciencia colectiva de las mujeres, ¿no? Entonces podemos decir también que el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia, que se articula como una filosofía política y como un movimiento social. Quisiera empezar con una definición de feminismo que retomo de Victoria Sau, porque esto nos va a dar como la pista para empezar como todo el desarrollo y ver como la emergencia de los feminismos, ¿no? Que vamos a ir viendo en los distintos momentos que se van dando en la historia, ¿no? Victoria Sau es una activista política feminista. Ella define el feminismo como un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, del cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiera. Y en este sentido, lo que plantea el feminismo es una teoría del poder, ¿no? El feminismo lo que va a hacer va a cuestionar el poder establecido, ¿no? Esto también ha sido muy importante. Y bueno, para hablar un poquito también de los antecedentes o de lo que podemos decir que pueden ser los antecedentes del feminismo o de lo que va a ser la primera ola, de las pocas voces que surgen en la época, de las mujeres que están reivindicando sus derechos, nos encontramos con Christine de Pizan, que ella escribe en 1405 La ciudad de las damas, ¿no? En este texto ella reflexiona sobre cómo sería esa ciudad donde no hubiera ni guerras ni el caos promovidos por el hombre. En su época, a Pizan se le consideró como la primera mujer que se atrevió a rebatir los argumentos misóginos en defensa de los derechos de las mujeres. Ella reflexiona sobre la misoginia de la época, sobre cómo la mayoría de los hombres, quienes eran los que tenían la voz pública, quienes escribían, cómo lo hacían respecto de las mujeres, ¿no? Entonces, otro antecedente que podemos también señalar y que fue muy importante también, que después van a retomar como un poco sus ideas otras mujeres que empiezan a reflexionar, a cuestionar el orden, ¿no?, establecido. Encontramos a Pauline de la Barre, que es un filósofo francés con ideas bastante adelantadas a su época. Publica en 1671 La igualdad de los sexos, en donde defendía lo que ahora se conoce como discriminación positiva, ¿no? Él decía que además de varias leyes que fueran ventajosas para las mujeres, puesto que estábamos en una situación de profunda desigualdad, necesitábamos acciones positivas
para equilibrar y deshacer la desigualdad, ¿no? También reflexionan sobre los prejuicios, ¿no? Defiende el acceso de las mujeres a la educación y, bueno, en ese momento tanto Poulain de la Barre como Christine Pizan son dos personajes adelantados a su época y se vuelven, digamos, como un referente o un antecedente importante para ir pensando la igualdad de los sexos, ¿no? Y bueno, también hay que señalar que es importante aclarar un poco que algunas académicas, historiadoras hablan de 3 olas del feminismo, ¿no? 4 olas del feminismo, las cuales se dividen de la siguiente manera, ¿no? La primera ola la ubicamos en el siglo XVIII con la Ilustración y la Revolución Francesa. La segunda ola en el siglo XIX con el sufragismo, el desarrollo del feminismo socialista, anarquista, etcétera, van a surgir varios, ¿no? Y la tercera ola en el siglo XX con el feminismo radical y finalmente la cuarta ola, ¿no? Que vamos a ver también al final del tema, pues si estamos actualmente atravesando o viviendo la cuarta ola del feminismo. Bueno, la primera ola del feminismo nace en la Ilustración y también aquí es importante, hay 2 procesos importantes a considerar durante esta época, ¿no? La Revolución Francesa, en donde aparece ya el concepto de igualdad, la Revolución Industrial, donde vemos cómo las formas de producción se van transformando en formas de producción masiva. Nos encontramos con aquellas grandes ideas de la Ilustración que cambian al mundo y son estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Las mujeres en esa época no eran ajenas al proceso revolucionario, ¿no? Que se estaba viviendo en la época. Las mujeres comenzaron a reunirse en los llamados salones, ¿no? Que eran esos lugares donde se discutían principalmente sobre el arte, la política, ¿no? Y ya que también el espacio público estaba prohibido para las mujeres, ¿no? Se abren estos salones, estos espacios, estos lugares que eran semipúblicos y además eran mixtos porque también participaban o acudían hombres, ¿no? Bueno, en estas tertulias, podemos decirles así, las mujeres comenzaron a cuestionar, ¿no? Estas ideas de libertad, de igualdad y fraternidad, ya que empezaron a decir que estas ideas no las representaban, ¿no? De hecho, las excluían. Y bueno, y como no tenían permitido participar en la política, lo que hacen es recurrir a los cuadernos de quejas, ¿no? Que era donde se quedan registrados por escrito cuáles eran las reivindicaciones de las mujeres en ese momento. ¿Y qué es lo que pedían o reivindicaban las mujeres en el siglo XVIII, ¿no? En estos cuadernos de quejas? Pues fundamentalmente el derecho a la educación, el derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respecto a los hijos y el derecho al voto, la abolición de la prostitución, la necesidad de una mayor protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el matrimonio y la familia. Lamentablemente, a pesar de sus demandas, pues estas no fueron tenidas en cuenta, ¿no? Y en 1789 la Asamblea Nacional proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es ahí que frente a ese texto, 2 años más tarde, aparece Olympia de Gouges, ¿no? Quien publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y en esta declaración constituyó una de las formulaciones políticas más claras en defensa del derecho a la ciudadanía de las mujeres, ¿no? En el que se denunciaba que la revolución estaba dejando en el olvido a las mujeres en su proyecto de igualdad y de libertad, ¿no? Y entonces empiezan a reclamar la libertad, igualdad y derechos políticos, sobre todo el derecho al voto para las mujeres. Y a esto también se suma otra mujer
también muy adelantada, muy crítica para su época, y es Olympia, junto con Olympia, ¿no? Que fue Mary Wollstonecraft. Ella era una mujer inglesa, ¿no? Quien escribe en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ese también fue otro texto muy importante y para las feministas, ¿no? Y en esta vindicación, Wollstonecraft aboga por el igualitarismo, la independencia económica y la participación política y representación parlamentaria de las mujeres, ¿no? Exige también la educación para todas las niñas y la ciudadanía para las mujeres. Empieza a criticar la supremacía de los hombres, ¿no? Y se empieza a llamar lo que ella llama privilegio, ¿no? Donde ella dice que no hay nada natural en la distribución de poder, ¿no? Lo que tienen los hombres y mujeres son privilegios. Lo deja muy claro, y también ya ella empieza a hablar un poco de la noción de género, en donde dice que todo lo que consideramos natural o biológico no lo es, ¿no? Son construcciones interesadas, ¿no? Dice, no hay nada de eso, del carácter de las mujeres, que las mujeres sean natural o biológico, ¿no? Entonces, todo es una construcción interesada, ¿no? Pues para los intereses de los hombres en este caso, ¿no? Y bueno, en esta ola, que ahora es un resumen, podemos resumirlo básicamente que en este primer momento de feminismo lo que se afirma es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? También se empieza a criticar la supremacía masculina y se le pone el nombre del privilegio, ¿no? Aparece el concepto de igualdad, identifica algunos de los mecanismos culturales y sociales que influyen en esa subordinación obligada de las mujeres, y empieza también a elaborar estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres, ¿no? Se reúnen, ¿no? en estos salones, empiezan a salir a la calle, empiezan a protestar, y es donde se va a dar paso a lo que se llama la segunda ola del feminismo, ¿no? Esta arranca en el siglo XIX y dura hasta principios del siglo XX, y creo que esta época es la que más conocemos de la historia del feminismo por las sufragistas, ¿no? Que son estas mujeres que se organizan, ¿no? Pero, bueno, ¿de dónde salen, de dónde surgen las sufragistas, ¿no? El sufragismo es el movimiento más potente, ¿no? Y que se da como acción social, como acción social, como movimiento social, y se da principalmente en Inglaterra y en Norteamérica, ¿no? Vamos a ver que este sufragismo nace por dos situaciones ajenas, ¿no? Por así decirlo, pero es que las mujeres empiezan a participar en la parte pública de la comunidad, ¿no? Las que sabían leer y escribir comienzan a hablar en público, eso les permite también estar más como en la calle, ¿no? Como en tomar esos espacios, digamos. Y la segunda sería como que buena parte de estas mujeres estaban en la lucha antiesclavista en Estados Unidos, ¿no? Las mujeres que ya habían luchado junto a los hombres por la independencia de su país, hasta entonces una colonia inglesa, se organizaron para terminar con la situación de los esclavos, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, nos dice Nuria Varela, ¿no? Que son importantes porque son como lo que da pie, ¿no? O lo que le da el impulso al movimiento sufragista, ¿no? Y se da en el contexto del primer congreso antiesclavista mundial celebrado en Londres en 1840. Y aquí, hay se forma, ¿no? Una delegación norteamericana, ¿no? De 4 mujeres, pero principalmente digamos como las más conocidas son Lucretia Mott,
y Elizabeth Staton, quienes fueron las mujeres más destacadas en este proceso, ¿no? Viajan a Inglaterra, ¿no? A este congreso antiesclavista, y se encuentran con que pues no son bien recibidas, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Que estas mujeres estén en ese congreso. No se les reconoció como delegadas y pues impidieron que participaran en el congreso. Estas mujeres pues muy desilusionadas, ¿no? Regresan a Estados Unidos, indignadas y decididas a luchar por el reconocimiento de sus derechos, y es cuando, y también, bueno, otro como punto importante a destacar aquí es que es justamente en 1848, ¿no? No solo es la fecha en la que Marx y Engels publicaron su célebre manifiesto comunista, ¿no? Sino que para la mayoría de los libros, ¿no? De historia ha hecho falta mencionar en la declaración de Seneca Falls, o la Declaración de Sentimientos, que es de hecho el texto fundacional del sufragismo norteamericano. Eso también hay que ponerlo porque se van dando estos acontecimientos a la par, ¿no? Y bueno, en esta declaración regresan estas mujeres, ¿no? Y en 1848 también en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de los Sentimientos, ¿no? Y en esta declaración estas mujeres van a reivindicar recuperar los derechos civiles, ¿no? Como la igualdad de educación y el derecho al voto, y hacen especial interés en este último, en el derecho al voto, porque piensan que una vez pudiendo votar, todos los derechos podrían venir más fácilmente, ¿no? Este es, digamos, como el inicio del sufragismo norteamericano, ¿no? Donde las mujeres comienzan a defender, a exigir sus derechos en masa, se empiezan a organizar, ¿no? Y a manifestarse, a repartir panfletos. Entonces se empiezan a generar una serie de estrategias ya de acción, ¿no? De acción social, de activismo. Y por otro lado, tenemos que en Inglaterra sucede algo parecido, pero tras casi medio siglo de lucha moderada, ¿no? Pasan a la acción social, ¿no? A través de huelgas de hambre, de encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, entre otros métodos de lucha que empiezan a retomar las inglesas, ¿no? Y poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres comienzan a obtener el derecho al voto en diferentes partes del mundo, ¿no? En Inglaterra lo consiguen en 1918, solo para mayores de 30 años, ya después van a obtenerlo completamente con igualdad con los hombres. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para mujeres blancas, ¿no? Es lo que pues más o menos dice la literatura. Y bueno, aquí es importante, quisiera retomar algo que señala Amelia Valcárcel, y ella nos dice que el sufragismo fue un movimiento de agitación internacional presente en todas las sociedades industriales que tomó dos objetivos concretos: el derecho al voto y los derechos educativos, y consiguió ambos en un periodo de 80 años, ¿no? Fue un periodo muy largo de lucha, ¿no? Lo que supuso 3 generaciones militantes empeñadas en el mismo proyecto. Y este es el gran logro, digamos, de la segunda ola de feminismo, ¿no? De las sufragistas. Y bueno, en este sentido, las feministas de esta época reivindicaron el derecho al libre acceso, ¿no? A los estudios superiores y a todas las profesiones, los derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos y administrar sus propios bienes. También denunciaban, ¿no? Que sus esposos fueran
los administradores de los bienes conyugales, incluso de lo que ellas ganaban con su trabajo, ¿no? Entonces, parte de sus reivindicaciones era un igual salario para igual trabajo, ¿no? Y entonces a partir de aquí aparecen distintos tipos de mujeres que van a ir reivindicando sus derechos. También es importante mencionar la obra de Harriet Taylor y John Stuart Mill. Es un ensayo sobre el matrimonio y el divorcio que escriben juntos, ¿no? En los que reivindican el matrimonio como un contrato entre iguales, que es interesante porque se empieza a cuestionar las leyes del matrimonio, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, ¿no? se trabaja mucho en contra de las leyes matrimoniales porque estas leyes del matrimonio eran lo que suponían la sujeción de las mujeres, ¿no? En esa época era muy difícil ser una mujer decente si no se estaba casada, ¿no? Entonces, también es algo que se empieza a cuestionar fuertemente y Taylor dice, ¿no?, que la desigualdad de las mujeres es un prejuicio debido a la costumbre y que es mantenido por la ley. También ella añade y reflexiona y dice que el sexo y el ámbito emocional de las mujeres es lo que hacen que la dominación de los hombres sobre las mujeres sea distinta al resto de las dominaciones. También, bueno, otra mujer que sobresale durante este periodo es Sojourner Truth, una esclava liberada del estado de Nueva York, quien pronunció el discurso "Es que no soy yo acaso una mujer", quien también se unió al sufragismo, ¿no? Nada más que ella cuestionó y expuso los problemas que tenían las mujeres negras, ¿no?, en esa época, y expuso el tema de la doble exclusión, la de la raza y la del género, ¿no?, por ser negra y por ser mujer. El discurso de Truth abría el camino para el desarrollo del feminismo de las mujeres negras, ¿no? Y esto iba demostrando que las supuestas debilidades de las mujeres o sus incapacidades eran absurdas, ¿no? Y bueno, en esa época también, que fue muy larga, aparecen también otras voces, ¿no? Y son las voces de las mujeres obreras, ¿no? Es cuando empiezan a aparecer las trabajadoras en las fábricas, ¿no? El feminismo empieza a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Y una de ellas es ¿qué tipo de trabajadora era una mujer? Una de las mujeres que empiezan a dar respuestas a estas preguntas es Flora Tristán, ¿no?, que se le ha ubicado dentro del socialismo y de hecho va a ser el referente del feminismo socialista, ¿no? Recordemos que en 1848 es el mismo año en el que aparece la Declaración de los Sentimientos y también el Manifiesto Comunista de Marx, ¿no? Entonces, es en ese momento que vemos que las mujeres se vuelven el sujeto de la acción política, y cuando empiezan a aparecer todos los movimientos como el socialismo, el anarquismo, ¿no? En fin. Entonces, Flora Tristán escribe en La Unión Obrera, ¿no? Y en este escrito ella cuestiona que se le niega el derecho a la educación de las niñas, ¿no? Ella describe la situación en la que vivían las trabajadoras y asegura que si no se educa a las mujeres es porque económicamente es muy rentable para la sociedad. Es decir, que prefieren que las niñas se queden en casa, no sean educadas, porque se quedan al cuidado de los hermanos y de las labores domésticas, ¿no? Entonces, también en ese momento después de Flora Tristán aparece Clara Zetkin, que es una alemana, ¿no? Fue una mujer
más militante que teórica, ¿no? Es marxista, feminista, y ella es quien pone las bases del movimiento socialista de las mujeres. Su aportación es fundamental, ¿no? Y ella dice que una de las aportaciones que hace el marxismo es defender que las mujeres deben entrar a los procesos de producción, pero el feminismo va a cuestionar cómo, ¿no? El cómo debe de entrar, ¿no? Entonces, para Clara Zetkin, los problemas de las mujeres proletarias tenían que ver con el sistema capitalista y la explotación económica. Entonces, vemos que los inicios del siglo XX son momentos de muchísimas reivindicaciones de los derechos de las mujeres obreras, ¿no? En Estados Unidos. Y es así que se va desarrollando un feminismo de clase, socialista y comunista, junto al feminismo de las sufragistas. Entonces ya, y después aparece Alejandra Kollontai, ¿no? Que también es es interesante la propuesta que ella hace, porque ella da un paso más allá dentro del marxismo y de estas ideas, y se empieza a acercar mucho a lo que se va a llamar después el feminismo radical, ¿no? De los años 70. Alejandra Kollontai defendía la idea del amor libre, ya empezaba a hablar de la legalización del aborto, de cambiar la vida sexual de las mujeres, plantea la independencia de las mujeres de sus maridos y familiares varones, y también el salario igualitario para las mujeres, ¿no? Que ya era una lucha que ya se venía gestando en las otras olas. Ella, Alejandra Kollontai, dice que había que cambiar la vida íntima y sexual de las mujeres, ¿no? Ella habla sobre la necesidad de una mujer nueva, ¿no? No solo una mujer independiente económicamente, sino también psicológica y sentimentalmente, ¿no? Para Kollontai, abolir la propiedad privada y que las mujeres se incorporaran al trabajo fuera de casa no era suficiente, ¿no? La revolución que necesitaban las mujeres era la revolución de la vida cotidiana, de las costumbres y sobre todo de las relaciones entre los sexos. Bueno, hasta aquí vamos a... va a aparecer también otro gran referente del feminismo, y en este caso sería el feminismo anarquista, que va a ser Emma Goldman, y ella decía que la sociedad utilizaba la vida sexual de las mujeres para oprimirlas, ¿no? Y que las mujeres necesitaban liberarse de las tradiciones y de los prejuicios. Para Emma Goldman, la libertad era el principio de todo. Por eso afirmaba que las relaciones entre los sexos tenían que ser absolutamente libres, ¿no? Consideraba que el desarrollo de la mujer, su libertad y su independencia debían surgir de ella misma, y era ella quien debía llevarlas a cabo, ¿no? Primero, afirmándose como persona y no como una mercancía sexual, y segundo, rechazando la autoridad que cualquiera pretendiera ejercer sobre su cuerpo. Y ella pone el ejemplo de que las mujeres pudieran decidir si querían o no tener hijos, ¿no? Es lo que propone. Para Emma Goldman, la verdadera revolución surgiría de las propias mujeres, ¿no? Al liberarse del peso de los prejuicios, de las tradiciones y de las costumbres. Y bueno, una vez que se ha desarrollado todo el trabajo de las sufragistas, aparecen todas estas nuevas voces que se van incorporando los feminismos socialista, el anarquista y demás, y tras haber conseguido el derecho al voto y a la educación superior, muchas mujeres empiezan a abandonar la militancia, ¿no? Y
como les había mencionado, hay momentos en los que el feminismo es más activo como movimiento y hay momentos en el que el feminismo es más reflexivo, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos viendo que empiezan a trabajar o otras continúan reflexionando, trabajando fundamentalmente en los problemas económicos y las reformas de las leyes, ¿no? Que tenían que ver con la infancia o con la maternidad. Y, pero para algunas historiadoras definen este periodo, ¿no? Casi el final de la segunda ola, como un periodo de entreguerras en el que se da la decadencia del feminismo. Así lo definen, ¿no? Entonces se da esta transición a la tercera ola del feminismo, ¿no? Y aquí es donde también las historiadoras, las académicas no se han puesto de acuerdo y pues si poner a Simone de Beauvoir como parte de la segunda ola del feminismo o como la que da inicio a la tercera ola, ¿no? Pero entonces vamos a ponerlo aquí como que Simone de Beauvoir entra como en la transición a la tercera ola del feminismo, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir, ¿no? Ella escribe su libro, ¿no? El segundo sexo, que es uno de los más conocidos y de los más famosos, en el que ella reflexiona sobre su propia vida como mujer, ¿no? Y tras esa reflexión ella nos dice que las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Siempre han sido definidas respecto a algo, ¿no? Como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, siempre como un ser para los otros, ¿no? La teoría principal que sostiene Simone de Beauvoir es que la mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente, ¿no? Ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, todo aquello que se considera natural en las mujeres no es más que una construcción social, ¿no? Y ya estas ideas ya se venían gestando, ya las veníamos identificando desde Pauline de la Barre hasta Wollstonecraft, ¿no? Y con Harriet Taylor, que ya habían hecho hincapié en que no hay nada biológico que justifique la discriminación de las mujeres y que una cosa era el sexo, ¿no? Estas diferencias biológicas y otra cosa lo que la cultura decía que tenían que ser y cómo comportarse un hombre o una mujer, ¿no? Y bueno, ya entonces hasta aquí esa idea de género se va consolidando como una construcción social y cultural, ¿no? Damos paso a la tercera ola del feminismo, ¿no? Esta se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, algunas académicas dicen que fue el momento en el que reinaba nuevamente la domesticidad obligatoria, ¿no? Es decir, era este momento, esta sensación donde solo había un modelo único de mujer y además era obligatorio, ¿no? Ser ama de casa, estar al cuidado de los hijos, ¿no? Es cuando la Segunda Guerra Mundial termina, los hombres vuelven a casa, se les pide a las mujeres que vuelvan a ser amas de casa, que regresen a las actividades domésticas y bueno, empieza a haber un momento en el que las mujeres empiezan a desaparecer de la vida pública y de la vida política, ¿no? También dicen que es un momento donde la primera es donde se da la primera generación de mujeres que acceden a la educación superior. Entonces, en este contexto, digamos, se va a dar o va a aparecer Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad, y es justamente que ella va a dar paso a
va a definir el problema que no tiene nombre, ¿no? Y es justamente como titula su libro, que se llama La mística de la feminidad, ¿no? Que lo escribe en 1963, y es donde las mujeres comienzan a cuestionarse nuevamente qué es lo que está pasando, ¿no? Friedan llama el problema que no tiene nombre, ¿no? A ese malestar que compartían las mujeres de su época, ¿no? Que era hasta la obligación del cuidado y a esa identidad femenina obligatoria, ¿no? Ser amas de casa, atentas al cuidado de los hijos, del esposo, bueno. La mística de la feminidad, ¿no? Contribuyó a la conciencia de las mujeres, ¿no? De su propia opresión, y fue un libro que desató toda un movimiento, ¿no? Que tuvo tanta aceptación por mujeres en todo el mundo que surge una organización nacional para las mujeres, ¿no? NOW, en 1966. Pues a partir de todo esto que relata Betty Friedan en su libro, ¿no? Entonces, esta organización buscaba la igualdad de los hombres y de las mujeres. De hecho, es una organización que existe todavía, ¿no? Y bueno, en esta organización se buscaba también que se pusiera fin a la discriminación de las mujeres y de otros grupos marginados frente al empleo, que en las instituciones de educación superior dejaran de existir estas cuotas de acceso para las mujeres, que hubiera igual número de mujeres que de hombres en las comisiones y las direcciones de los partidos políticos, que se pusiera fin a la falsa imagen de la mujer que daban en los medios de comunicación y a las políticas y prácticas proteccionistas que negaban las oportunidades a las mujeres, ¿no? Pues en los años 70 que aparece la nueva izquierda en Estados Unidos, ¿no? Empieza a aparecer toda una generación joven, ¿no? Que se une a protestas que no estaban de acuerdo con este orden establecido, ¿no? Era un orden sexista, racista, clasista, ¿no? Que Varela va a mencionar que en ese momento para los hombres de la nueva izquierda, ¿no? El papel de la mujer era el mismo de siempre. Ellas hacían café, fotocopias y apoyaban a los hombres que tomaban decisiones y que sí hacían política. Entonces las activistas feministas más jóvenes también se empiezan a preguntar, ¿y esto era todo? Como en el momento del que habla Betty Friedan, ¿no? Y esto era todo. Entonces empiezan a ver que sus voces no eran escuchadas, ¿no? Sus demandas y su agenda no entraba en esa agenda general de ese momento, y es cuando podemos decir que surge el llamado feminismo radical, ¿no? Se denomina feminismo radical porque lo que propone es buscar la raíz de la dominación, ¿no? Hace hincapié en las relaciones de opresión entre los sexos, y este feminismo, la primera decisión política del feminismo radical fue la de organizarse de forma autónoma y separarse de los varones, ¿no? Separatista. Y así es como se constituye el movimiento de liberación de la mujer, ¿no? Digamos que el marco teórico del feminismo fue inspirado por dos obras fundamentales, ¿no? que fueron publicadas en 1970, que fue La política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de Firestone, obras que acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista, que son el de patriarcado, el de género y el de casta sexual. Y bueno, estos conceptos, el de patriarcado, se define, ¿no? Como un sistema de dominación sexual que es además el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como el de la clase y el de la raza. El género
como la construcción social de la feminidad, y de la casta sexual es el que se refiere a la experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí las feministas radicales hicieron aportaciones muy importantes, ya que se vuelven a organizar, ¿no? Y nos dejan claro que la unión de las mujeres es poderosa, ¿no? Y creo que es como el principio del tema de la sororidad también. Las grandes también aportaron las grandes protestas públicas, ¿no? Fueron estas feministas las que comenzaron otra vez a protestar, ¿no? Contra estos concursos de belleza, ¿no? A tomar las calles en las noches para reivindicar espacios seguros, ¿no? Y la libre movilidad de las mujeres. También aportaron el desarrollo de grupos de autoconciencia y la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda, porque se dan cuenta de que hay un sistema que educa de cierta manera, ¿no? A hombres y a las mujeres desde la sumisión, ¿no? Entonces, por eso es importante el desarrollo de estos grupos de autoconciencia, ¿no? y de autoayuda para las mujeres. También otro aporte importante que hacen es el desarrollo, que van desarrollando una salud y una ginecología, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo, ¿no? Y es justamente donde hay un cambio o donde ya se empieza a hablar sobre que lo personal es político, ¿no? Las radicales identificaron como centros de la dominación áreas de la vida que hasta entonces se habían considerado privadas, ¿no? Y revolucionaron la teoría política al analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. Y esto va a ser muy importante porque a pesar de que ya se estaba hablando del aborto, ¿no? de la maternidad, lo que hacen las feministas radicales es que ponen en el centro del debate el tema de la sexualidad, ¿no? La libertad sexual fue el centro del debate porque empieza a desvincular la maternidad de la práctica sexual, ¿no? Y por primera vez se pone en el centro de la discusión el placer sexual femenino. Se empieza a romper con el tabú de la sexualidad femenina y bueno, también se vuelve a hablar del matrimonio, ¿no? El matrimonio se identifica, se vuelve a identificar como una forma de opresión, pero de una forma de opresión cotidiana, ¿no? Del día a día. También el tema de la libertad sexual y la autonomía de las mujeres en las relaciones de pareja fue una de sus principales luchas, ¿no? Del feminismo radical. También van surgiendo otras voces interesantes, ¿no? Que tienen que ver con el llamado feminismo de la diferencia. Y este feminismo se centra precisamente en el concepto de la diferencia sexual, ¿no? Se empieza a cuestionar el concepto de igualdad, ¿no? El feminismo de la diferencia da mucha importancia a lo simbólico, ¿no? Ellas dicen que las cosas no son lo que son, sino lo que significa. Dan importancia al lenguaje. Sus primeras ideólogas son Lucy Irigaray en Francia, Carla Alonso en Italia y Victoria Sendón en España. El feminismo de la diferencia sexual es muy interesante, pero también es un feminismo un poco complicado porque sus principales teóricas, las mujeres que reflexionan más sobre este feminismo, pues en su mayoría son filósofas, lingüistas, ¿no? Entonces,
Son textos muy complicados, pero bueno, hacen planteamientos importantes como la revalorización de la feminidad de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que va a desatar muchísimas críticas con otros feminismos, pero justamente creo que es algo interesante que también aporta el feminismo, que el feminismo siempre es crítico ¿no? Es un movimiento social y político autocrítico, y eso es muy importante también. Y bueno, vamos a pasar también surge el llamado feminismo institucional, ¿no? Que parte de la pregunta de cómo se coloca dentro de las instituciones un movimiento crítico, ¿no? Nuria Varela nos dice que este feminismo institucional pues va a asumir diferentes formas, ¿no? O sea, de acuerdo a los países en donde se vaya desarrollando, y ella propone, digamos que para explicar el feminismo institucional, 3 modelos, ¿no? De cómo se va desarrollando. Y ella dice que hay un modelo que es el nórdico, donde se dan los pactos de mujeres, ¿no? Acuerdos entre todos los partidos políticos cuando hay medidas que hay que llevar adelante en lo que respecta a la libertad e igualdad de las mujeres, ¿no? Hay otro modelo que ella define como el norteamericano, que es la formación de lobbies o grupos de presión, que es el modelo que utiliza la Unión Europea, y otro que, digamos, podríamos decir que puede ser latinoamericano, que también lo retoma España, es la creación de ministerios, de organismos públicos o los llamados institutos de la mujer, ¿no? Al margen de los logros concretos de cada país, el feminismo institucional tiene en común eso, un cambio radical que apuesta a situarse dentro del sistema, ¿no? Un feminismo que ha conseguido el desarrollo de cambios legales principalmente y del desarrollo de políticas públicas de igualdad. También, bueno, tenemos el ecofeminismo, ¿no? Que este es un movimiento que va a haber que va a establecer una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. La idea central es que este modelo masculino, ¿no? actual es un modelo que violenta no solo a las mujeres, sino al propio sistema. El ecofeminismo une la ecología, el feminismo y la parte espiritual de las mujeres, quienes son el referente de quienes han desarrollado el ecofeminismo. Pues está Vandana Shiva, ¿no? con el movimiento en India, y Wangari Maathai, que desarrolla el movimiento del cinturón verde en Kenia, ¿no? Son como los 2 grandes referentes del ecofeminismo. También vamos a hablar del ciberfeminismo, ¿no? Que es cuando la internet se vuelve una gran herramienta en el desarrollo del feminismo, y lo vemos ahora, ¿no? Que es súper potente, ¿no? Ahorita para articular la acción feminista, acción social feminista. Y dentro del feminismo, dentro de este ciberfeminismo, podemos hablar de 3 campos: la creación, la información alternativa y el activismo social, ¿no? Los inicios del ciberfeminismo los podemos ubicar en Australia, ¿no? En 1991, cuando un grupo de artistas denominados BNS Matrix acuñan el término de ciberfeminismo. Crean un videojuego, creo, feminista. Y bueno, sus intereses se centran en el ciberespacio, la internet y la tecnología.
están vinculados a la lucha por la igualdad utilizando la red y buscando otras maneras de habitar la red, ¿no? También. Un ejemplo que podemos recuperar del ciberfeminismo es la Marcha Mundial de Mujeres del año 2000, organizada por las feministas canadienses, que movilizó a millones de activistas de todo el mundo en torno a dos temas fundamentales de la lucha feminista, que es el tema de la pobreza y el de la violencia de género. Y bueno, a partir de los años 80, en donde colocamos lo que se está llamando o lo que se ha denominado la posmodernidad, o bien lo que después van a llamar el posfeminismo. Este último surge o es ubicado, de acuerdo a algunas teóricas académicas, a finales del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Y bueno, este ha repercutido no solo en pensar el propio movimiento feminista, ¿no? Sino que empieza a ampliar las formas de identificarnos y relacionarnos en los distintos espacios, ¿no? En las relaciones de pareja, la familia, la escuela, las instituciones, el tema de la salud, ¿no? Etcétera. Se empiezan a dar una serie de reflexiones o debates al interior del feminismo, ¿no? Y bueno, en este caso la posmodernidad cuestiona la idea del sujeto, ¿no? El concepto de género y patriarcado. Se van a empezar a cuestionar muchos paradigmas como el de la igualdad, ¿no? De los 80s. Se empiezan a hacer preguntas, ¿no? De, pues, ¿qué es ser una mujer? ¿No? Ya, ¿cuál es el sujeto político del feminismo, ¿no? Ante un sujeto que pareciera ser ya disperso o inestable, el feminismo, o más bien los feminismos, ¿no? En plural, se vuelven ya procesos en permanente construcción y crítica ante los feminismos considerados como coloniales y patriarcales, ¿no? Por ejemplo, el feminismo liberal. Y también empieza a haber la emergencia de estas políticas de la identidad, ¿no? Aquí podríamos mencionar la teoría queer, ¿no? Que va a cuestionar y a poner en entredicho el género y el sexo, y va a decir que son construcciones culturales y no hechos naturales, ¿no? Es decir, que no solo se construye el género, sino también el sexo. Y sus grandes referentes o teóricas van a ser Judith Butler y Paul Preciado, ¿no? Entonces, vamos a ver que empiezan a surgir una serie de cuestionamientos internos en el desarrollo teórico de los feminismos, ¿no? Y aquí la pregunta va a ser importante para las feministas, y es cómo articular la lucha feminista con tal diversidad de realidades, ¿no? Y finalmente yo quisiera dejar abierto el tema, ¿no? Sobre si en la actualidad estamos viviendo la cuarta ola del feminismo, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos de la cuarta ola que podemos tener como reflexión, ¿no? Si hay un aumento, por ejemplo, creo que ha sido evidente que en la actualidad ha habido un aumento de la conciencia crítica feminista, ¿no? De la toma de conciencia de género. El patriarcado es menos invisible, ¿no? Y aparte estamos atravesando ya estamos ante un momento del movimiento de masas,
¿no? Y, por ejemplo, es la tercera vez que históricamente estamos en un movimiento de masas, y la primera fue con el sufragismo, ¿no? Esta gran movilización que hubo durante la segunda ola del feminismo. Y la, el segundo ejemplo que pondría como eh, es el feminismo radical, ¿no? Todas los movimientos que se emergen en ese momento, los cuestionamientos. Y la tercera vez que históricamente estamos teniendo un movimiento de masas sería lo que ahora hemos visto, ¿no? Recientemente con la marcha del 8 de marzo y un violador en tu camino, el himno contra el machismo que recorre el mundo, ¿no? Entonces, para denunciar la violencia machista que sufrimos las mujeres. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaría este breve recorrido de los diferentes feminismos que van emergiendo, ¿no? A partir de grandes coyunturas políticas, económicas, sociales, y que aún quedan muchísimos más feminismos que van a partir o que parten de otras genealogías, pero que necesitaríamos o más tiempo como para poder abordarlos, porque plantean pues nuevas complejidades también para el movimiento, y también nuevas teorizaciones, ¿no? Respecto a las desigualdades que vivimos las mujeres y los hombres. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí estaría mi participación, y deseo que tengan una buena tarde.